Bien, bien, Baruch Hashem, ya está listo, ya estamos grabando. Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, Ani Rotze Café. Recuerden que Ani Rotze Café es los días miércoles, pero hoy lo estamos haciendo en día jueves, debido al tema técnico que tuvimos el día de ayer con el equipo. Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio de este día y el estudio correspondiente a Ani Rotze Café es la mitzvah de la tefila. ¿Por qué hablar de esta mitzvah ahorita si es dentro de del orden de los mandamientos? Este es el mandamiento número 433. ¿Por qué mencionarlo ahorita? ¿Por qué tenemos que hablar de él en este preciso momento? ¿Por qué no esperarnos a que lleguemos más adelante a esto? Porque es muy importante que vayamos comprendiendo algunos aspectos de lo que es la tefilá, debido a que cuando se hace una transición, trabajamos y hablamos de la teshuvá, es importante ver que tenemos que estudiar Torah, y la segunda herramienta para nuestra emuná es la tefilá, la oración. Esta mitzvah que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, verso 20, y en otras conexiones, y usted se va a encontrar muchísimos textos de ya sea personas de forma individual, personas en el colectivo, hablando u orando o haciendo clamores o peticiones delante del Eterno. Pero es necesario que nosotros también hablemos de ella. ¿Por qué? Vamos a ir viendo cómo a veces nuestro concepto de rezo o tefilá o de oración está tan mezclado y diverso en algunas otras cosas, y he puesto aquí en este estudio aspectos de la Torá, pero también aspectos desde una observación externa para poder ver cuál es la perspectiva externa acerca de la oración o de la tefilá y cómo la vemos desde adentro nosotros o cómo la trabajamos. Entonces, el texto lo puse aquí arriba en hebreo porque es una palabrita muy interesante. Et Adonai Eloheja, tira oto tavod, ubot tivak, ubishmo tishavea. Dice, a Elohim le temerás, a él servirás, en él te apegarás y en su nombre jurarás. Esa es la traducción que tiene en, en, en hebreo, la fonética, y una traducción que se le hizo al español. ¿Sí? Eh, Vamos a ver que esta palabrita que marqué aquí en amarillo está en hebreo para los que ya saben hebreo. Yo todavía no sé hablar muy bien hebreo, pero ahí vamos, ahí vamos. Dice aquí ta'abod. Y acá abajo lo pone ta'abod. Y aquí abajo lo ponemos junto a él servirás, que es la traducción de estas palabritas. Ta'abod, servirás, tiene su raíz en el hebreo, para los que les gusta mucho el Strong, en el hebreo H5647, su raíz es abad y significa adorar, arar, trabajar, servir, hacer trabajar y para servir. La palabra servir se dice en hebreo abudá y está relacionada al trabajo laborioso. En otras palabras, hacer trabajar. Dentro de la misma escritura, vamos a ver que hay otro texto que también dice, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón. Entonces, ¿cómo puede el corazón servir a Hashem? Dicen los sabios de Israel, a través de la tefila, a través de la oración. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos conociendo y vayamos viendo la importancia que tiene la oración. ¿Qué es la oración? Ahorita lo vamos a ver. Dice Tarjak Mitzvot que esta es una mitzvah, servir a Hashem. Casal o Chazal explica que esto significa servir a Hashem con el corazón a través de la oración, como lo indica Deuteronomio 6:5 y verso 13. Uno dice, el primero, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 13 dice, a Adonai tu Elohim temerás, a él servirás, y usa la palabra tabot, y por su nombre jurarás. Así que aquí hay una importante conexión con estos textos.
Este es un pilar fundamental en la comprensión de la oración entre Hashem y el pueblo y establece una base sólida para hablar sobre la importancia de la oración en su esencia. Nos invita a una relación íntima y exclusiva con Elohim. El servicio a Hashem mencionado aquí se expresa de muchas maneras y la tefilá es una de las más directas y poderosas. Quiere decir que la oración es tan poderosa que el Mesías mismo dijo que al que creyere le diera esa montaña, muévete de aquí, vete al mar y le obedecería, lo haría, sucedería. Sí, pero es que esa es una forma alegórica, pero está hablando de un poder espiritual también. Y a veces caemos en un modelo de oración sistemática y no necesariamente guiada, sino personalizada, modelos de oración que aprendimos, que acostumbramos a hacer algunos todavía, pero no son tan productivos. ¿Por qué no son tan productivos? Pues ahorita lo vamos a ver. La oración simple siempre ha sido una parte integral de la vida de Israel. A través de la oración o la tefilá, el pueblo se comunica con Elohim, expresa su adoración, pedía perdón y buscaba guía. Y estas son cosas importantes que nosotros tenemos que aprender de lo que el valor que tiene la tefilá. Expresaba adoración en la antigüedad, cuando se hacían rezos, oraciones, cuando se presentaban los sacrificios por el perdón, cuando confesaba el pecado, cuando se pedía perdón. Esto era altamente importante. ¿Por qué? Porque también se buscaba una guía a través de la oración, a través de la tefilá. Y muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. Oramos de forma personal, hacemos oración guiada o direccionada, pero aún así no lo estamos haciendo buscando una guía. Lo estamos haciendo solamente porque queremos tener una conexión espiritual, pero a veces nuestro trabajo físico, o sea, el esfuerzo que yo hago por no pecar o por mantenerme apartado de lo que no es digno o que no me es permitido, lo sigo practicando. Por lo tanto, mi tefilá se vuelve un poco pesada o difícil porque no estoy siendo balanceado. ¿Qué es la tefilá? El término más apropiado para tefilá es comunión. Ese es el más apropiado desde el hebreo. ¿Qué es la tefilá? Su término más apropiado es comunión, en el sentido de unirse en mente y en espíritu, traducida regularmente como oración al español. Entonces, la tefilá es comunión. ¿Qué es comunión? Conexión. Entonces, si cuando yo oro en lo personal y me agarro orando y haciendo peticiones y pidiéndole a Dios, clamándole, llorando, tirado en el piso, pero no logré una comunicación, no logré esa conexión, pues mi oración no tiene efecto. Lo mismo paso si hago oraciones litúrgicas, continuas, pero no veo un resultado porque no estoy teniendo comunión, no estoy conectado. Por eso necesitamos concentración en ambas oraciones. Y algunos me han preguntado, Roe, ¿cuál es la oración más efectiva, la comunitaria o la individual? Ambas, las dos son importantes y las dos tienen un fundamento bíblico. Las dos debemos de practicarlas, los dos modelos de oración tenemos que llevarlos a la tarea continuamente. Diccionario bíblico. El diccionario bíblico, Reina Valera dice, la oración es la comunión con Elohim. La oración, fíjense qué importante aquí. La oración surge del corazón humano en la angustia. Y este es un diccionario cristiano. La oración surge del corazón humano en la angustia. Clama a Dios que demanda la oración de todos, pero solo admite las peticiones hechas de manera íntegra. Y aquí hay algo bien importante. Si yo me baso en este diccionario, que no es malo, tiene cosas muy buenas también, pero si yo me baso en esto, o sea, hace que voy a orar solamente cuando esté en angustia, cuando me la veo difícil.
Y ese es el gran problema. A la gente no le gusta orar más que cuando está en conflictos, cuando tiene una petición, cuando quiere hacer algo, cuando se le pusieron límites, cuando no está alcanzando sus objetivos personales o cuando se le viene el mundo encima con la enfermedad. Entonces, basado en este contexto, la oración surge del corazón hasta que estoy en la angustia. Y aquí tenemos un problema. Quiere decir que hay una oración que sí sale en el momento de la angustia, pero que durante todo el tiempo puede ser una oración light, una oración sin sentido, una oración que la hago por cumplir, una oración que la hago porque, para que vean que soy bien orador, bien rezador, soy bien espiritual. Pero, ¿cuál es la situación? Necesitamos conocer más a fondo cuál es la intención de mi corazón. Según el diccionario Oxford, fíjese, estas dos interpretaciones me gustaron de los diccionarios. Diccionario Oxford. Según el diccionario Oxford, lenguaje o lenguaje, dice, el significado de oración es conjunto de enunciados con que un creyente dirige a Dios o una divinidad, especialmente la que tiene una forma fija y establecida. Por ejemplo, el Padre Nuestro y otros rezos de otras líneas religiosas. Entonces, mire cómo en el diccionario bíblico dice que la oración surge del corazón en el momento de la angustia. ¿Y por qué me tengo que esperar hasta que llegue la angustia? Por otro lado, el diccionario Oxford me dice que la oración es un conjunto de enunciados que un creyente dirige a Dios o a una deidad, a una divinidad, especialmente que tiene una forma fija y establecida. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos viendo dos modelos de oración también. El diccionario bíblico nos habla de la oración personal en la angustia, pero que también puede ser colectiva. Y el diccionario Oxford nos habla de una oración guiada, establecida ya por un modelo litúrgico. El texto más citado respecto a la oración es Mateo 6 del 5 al 15, para enfatizar la importancia de la oración privada o secreta, en hebreo conocida como idbodedut, que significa literalmente autoaislamiento. En la práctica, esto significa ir a un lugar donde puede estar a solas y lejos de todo. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos podemos tener por hábitos: no me molesten, voy a entrar a orar, me voy a encerrar a mi cuarto, porque así enseñó el Mesías. Y me meto al cuarto, pero acá afuera hay un caos. Cazuelazos, guitarrazos, los perros, la basura, infinidad de cosas. El vendedor, el cobrador que le tocó la puerta. Y entonces no logra una oración que tenga conexión, una oración que tenga comunión. No va a tener comunión. ¿Por qué se busca que el Irgodedut sea en lugares aislados? Y cuando Yeshua dijo, cierra la puerta atrás de ti, tu Padre que ve en lo secreto, es porque necesitas tener conexión, comunión con Hashem. No solamente meternos a estar como los pericos allá adentro, aunque haya ruidos. Señor, aquí yo ahorita voy a poder vencer este ruido y manda a tus ángeles para que lo eliminen y todo. No, 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 pues búscate un lugar adecuado. Ese no es un lugar adecuado para tu oración personal, tampoco para la oración colectiva. Por eso se hacen en la sinagoga y por eso hay oraciones que se tienen que hacer privadas, pero en lugares adecuados. No, es que ¿a poco siempre me tengo que andar aislando para que tengas concentración? Sí. Y si quieres hacer una oración que tenga buenos resultados, o sea, sé que ya no te interrumpa nadie, te recomiendo que hagas Sirvo de Duda en las noches. Esa es mi recomendación. Ya cuando todos estén dormiditos, ya no vas a ir cazuelazos, sartenazos,
ya no van a venir a tocarte los vendedores en la puerta, ya no va a venir el cobrador, ya no va a venir la vecina, el vecino, ya no van a venir nadie. Sería una casualidad, ¿sí? Muchas de las veces ni los perros ladran ya a ciertos horarios. Entonces, tenemos que saber identificar por qué mi oración no me da resultados. Y ya he probado de ambas. Si la intención de Yeshua era eliminar la tefilá comunitaria en las sinagogas, sus discípulos fueron los primeros en no comprender esta enseñanza, ya que en Hechos, capítulo 1, versos 14 y 15 dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Yeshua, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120. ¿Por qué Pedro no les dijo? No, es que el maestro me dijo que tenía que orar solo, encerrado y que me olvide de ustedes. Yo me voy a orar como el Mesías me enseñó. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaban todos juntos. Porque Yeshua no estaba atacando las oraciones comunitarias. Tampoco las estaba eliminando. Estaba buscando que comprendiéramos la importancia que tiene una oración con concentración, que tengamos una comunión con Adonai, con el Eterno, porque de lo contrario estamos repitiendo y estamos diciendo muchas palabras, sí, por muchas personas, pero no tenemos concentración y no logramos la conexión. Yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero estoy seguro que sí. Cuando han escuchado un canto, una jalel, una alabanza, como le quiera llamar, pero he escuchado unas palabras que de repente le llegan al corazón y lo hacen como enternecerse. Y de repente le salen lágrimas. Y de repente quiere cantar y dice, ay Señor, qué hermoso cántico, me hizo estremecer. En ese pequeño instante usted se concentró y tuvo comunión. Por eso la alabanza hizo eso. Ah, también depende de mi estado de ánimo. También hay muchos factores. Mande, Cristi. Cuando tiene uno la concentración, podría ser también, por ejemplo, está uno orando y viene un calorcito al cuerpo. Viene un calorcito al cuerpo también, ¿sí? Cuando estamos concentrados, cuando logramos esa conexión, muchas de las veces podemos tener ese sentir de que, ah, qué calorcito tan rico, no me da calor, no me siento sofocado, tampoco experimento el frío, pero tengo una sensación bonita. ¿Qué quiere decir eso? Ay, me tocó Dios, vino, ¿quién? O un ángel, o qué sucedió. Simplemente tuvimos conexión, tuvimos comunicación. Y hay gente que ya con eso, no, me tocó Dios, el Espíritu hizo y esto y aquello. Tranquilos, logramos una conexión y esas conexiones se tienen que hacer continuamente para que podamos trascender en nuestro nivel de oración. Porque de lo contrario, no lo vamos a lograr y podemos pasarnos toda la vida de esta forma, escuchando testimonios de aquellos que lo han logrado y estamos quedándonos porque no estamos teniendo comunión. ¿De qué me sirve gritar, llorar? Abba, por favor, escucha mi plegaria si no estoy concentrado. Porque mientras estoy diciendo eso, tengo mis ojos abiertos viendo a ver quién me está oyendo. Porque quiero que mi intelecto se reconozca. Quiero que digan, mira qué buen orador soy. Y si cierro los ojos, sí, sí, pues, que puedan ver que Dios me ha ungido y que yo tengo las mejores palabras para orar. Qué bueno si no las ha dado, pero el propósito está en el corazón. Y si en el corazón yo no tengo el propósito de adorar a Dios y alcanzar esa comunión con Él, entonces mi oración no va a tener los resultados que esperamos. Y vamos a malinterpretar el texto del Mesías. Y ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día. La verdad es que hay mucho tema acerca de posturas, de mandamientos, que no, que sí, que yo, que me enseñó, que me reveló, que Dios me habló. Pero, mis hermanos, la base es tan sencilla como que debemos de alcanzar comunión.
conectarnos con el Eterno. Y por eso Yeshua recomendó la tefilá personal, el Itbodedut, porque es necesario que tengamos esa conexión con Hashem. Es bueno que oremos por la comunidad y es muy valioso y lo vamos a ver ahorita. Miren, de todo esto, comprendemos que hay dos modelos diferentes de tefilá. La primera es la pública o comunitaria y la segunda es la tefilá personal o itbodedut. ¿Sí? Génesis 18, capítulo 18, versos del 22 al 23 nos da un ejemplo de por qué utilizamos un minyan, por qué hablamos de 10 para representar a toda la comunidad o a una comunidad. Éxodo 18, del 13 al 27, también nos da un ejemplo, ya que Moisés estableció como mínimo jueces de 10. Entonces, ahí tenemos una conexión de por qué buscamos hacer la tefilá con un minyan, shaharit, minja y arbit, que es la oración comunitaria que regularmente se hace en la sinagoga. Es difícil que alcancemos un minyan en la sinagoga y por eso lo hacemos vía Zoom. Pero aún así, por vía Zoom, quizás no alcancemos la conexión, porque no somos cuidadosos con el micrófono, con lo que estamos haciendo. Estamos aquí, pero no estamos aquí, porque al mismo tiempo apágale a los frijoles y aguas y sácame la basura y ahí viene el perro y ciérramele al gato y cállense, por favor. No logramos esa conexión. Sin embargo, la trabajamos a través de este medio porque estamos buscando que por lo menos un grupo logre concentrarse, logre que representemos a la comunidad delante de Hashem y vea nuestro buen deseo y nos conceda un día no solamente hacerlo por este medio, sino también en la sinagoga, alcanzar la presencia de 10 Shaharit, Minja y Arbit. La tefilá es la conexión entre el pueblo y Elohim, así como el individuo y Hashem. La tefilá es la comunión que requiere de un emisor y un receptor, o sea, uno inferior que le hace un pedido a otro superior. Es el trabajo del corazón para despertar el amor oculto dentro de él y lograr una íntima unión con lo divino. Necesitamos estar concentrados. Sí, mi amor, muchas gracias. Necesitamos estar concentrados. Permítanme tantito. Entonces, familia, perdone, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comprender que es altamente importante que tengamos concentración a la hora que hacemos tefila, ya sea por medio, ya me morí, ahorita aprendo, ya sea por medio de el Itbodedut o que nos reunamos 10 para buscar la presencia de Dios y clamar por todo el pueblo, por toda la comunidad. Esto es verdaderamente importante. Desde la destrucción del templo de Salomón, la tefilá ha evolucionado, pasando desde la época de Esdras y Nehemías hasta la creación de los Sidurim. ¿Cuándo fue esto? Los libros de oración fueron aproximadamente en la Edad Media que se empezaron a desarrollar. Tefilá con Minyan. Ahí me encontré esa fotito. Tefilá con Minyan. La oración comunitaria requiere de un quórum de 10 personas y es fundamental para recitar ciertas oraciones y bendiciones. La presencia divina se manifiesta de manera especial cuando 10 israelitas se reúnen para estudiar Torah o rezar. La oración comunitaria fortalece la cohesión social y espiritual de la comunidad. Estas son razones por lo cual es importante la oración comunitaria.
la tefilá individual, itbodedut. Itbodedut significa, como ya lo vimos, autoaislamiento y se refiere a la oración personal en un lugar solitario. Es una práctica recomendada por Yeshua en Mateo 6:6, donde se ora en secreto a Elohim. El rey David también elogió esta práctica en los Salmos, destacando la importancia de expresar los sentimientos y deseos personales a Elohim. O sea, sé que ambas son importantes. Vamos a ver el texto de Mateo 5 al 8, que quiero destacar dos cosas que ya están aquí en recuadro. Dice, y cuando oréis, usted puede leer todo el capítulo si gusta, para que vea que lo vamos a cuidar de no salirnos del contexto. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Podemos concluir que Yeshua nos invita a una tefilá sincera y personal, lejos de la ostentación y la hipocresía, porque sabemos que Yeshua no está hablando en contra de este principio, sencillamente porque dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas. ¿Todos en las sinagogas serán hipócritas? ¿Todos en las iglesias serán hipócritas? Podemos tomar ese texto para generalizar y decir que todos los judíos y todo el fariseos, escribas, que todos eran hipócritas. ¿No sería como sacarla de su contexto? Porque Yeshua mismo nos ha dado enseñanzas que dice, trigo y cizaña crecieron. Y los siervos le dijeron al amo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no, porque pueden lastimar también el trigo. Déjenlos que crezcan juntos, en su tiempo le vamos a meter el corte. Anirrotse café, familia. En su momento vamos a hacer esa separación. Entonces, ¿qué quiso decir Yeshua con eso de no sean como los hipócritas? Está diciendo que no tengamos oraciones comunitarias, entonces, ¿por qué hay oraciones comunitarias en las diferentes líneas denominacionales o religiosas? Porque se reúnen a orar todos juntos. Porque es claro que no está señalando Yeshua la reunión en la sinagoga con los rabinos, con los sabios, con los fariseos y los escribas como algo malo, sino está haciendo claramente, está identificando claramente como quién no debemos de ser, como los hipócritas. Y segundo, cuando entras en lo privado, dice no charles mucho como los gentiles. Son dos aspectos que no tienen que ver uno con el otro, porque en el primero está hablando de las oraciones comunitarias y nos invita a no ser como los hipócritas. Y cuando entramos en lo privado, ahí dice, no charléis mucho como los gentiles. En otras versiones dice, no hagáis como los gentiles, que por su mucha palabrería creen que van a ser escuchados. Entonces, Yeshua nos está diciendo dos cosas. Cuando estás en la oración pública, no seas como los hipócritas. Y cuando estás en lo privado, no te agarres como perico, porque no vas a ser escuchado. Tu padre ya sabe lo que necesitas. Necesitas lograr una conexión. Necesitas entregarte a él y convertirte en un recipiente que no solamente está aventando peticiones, peticiones, peticiones,
porque si no, ¿en qué momento vas a estar apto para escuchar y recibir? Tenemos que trabajar con una lucha. Estos puntos los vamos a ver ahorita. La verdadera tefilá es un diálogo íntimo con nuestro Padre Celestial, en el cual expresamos nuestras necesidades y anhelos más profundos. La recompensa no es externa, sino el fortalecimiento de nuestra relación con Elohim. A través de la oración va a haber fortaleza, va a haber conexión. Lo demás viene como premio, por decirlo así. Yeshua dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes por esas cosas. Tu Padre sabe lo que necesitas. Entra en comunión con Él. Ábrele tu corazón. Dile cómo estás. Dile cómo te sientes. Dile cuáles son tus peticiones. Y dedícale 5 minutos. Yo les digo, ora 5 minutos a tu Padre que está en lo privado, en lo secreto. Porque después de los 5 minutos, a veces nos agarramos charlando, como dice aquí esta traducción. No charléis mucho como los gentiles. ¿Por qué creen que se dice? ¿Quieres conocer a una persona? Déjala hablar por 15 minutos. Después de los 15 minutos, le va a salir el verdadero yo. Porque no se va a poder detener porque es su naturaleza. ¿Qué es la hipocresía en la oración? Vamos a ver una unidad que vamos a hacer aquí de un punto de vista externo que lo llama también religión, pero vamos a ver qué es la hipocresía religiosa en la oración. Dice acá, ¿qué es la hipocresía en la oración? Es una hipocresía religiosa que ocurre cuando una persona ora o reza por una conexión, no por una conexión genuina con lo divino o por una necesidad espiritual sincera, sino por otros motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Bien, primero, quizás mostrar superioridad moral, alcanzar la voz en oración en público para que los demás vean lo devoto que es, sin que ello se refleje en sus acciones diarias. Hay gente que puede hacer hermosas oraciones públicas y usted los escucha y son hermosas sus oraciones, pero lo que ora no está balanceado con su testimonio, mucho menos con su forma de actuar. Puede ser esto un síntoma de hipocresía en la oración. El juez es Dios. Estamos analizándola porque Yeshua dijo, no seáis como los hipócritas. ¿Cuál es otro de esos motivos? Obtener beneficios personales, orar para pedir favores o bendiciones, pero sin tener una verdadera intención de cambiar o mejorar como persona. Este es uno de los puntos que más debemos de cuidar nosotros como casa de Israel. ¿Por qué oramos? ¿Cuáles son nuestros motivos cuando hacemos oración? Dice aquí que una oración hipócrita es cuando se busca orar para pedir favores o bendiciones, pero sin tener en verdad una verdadera intención de cambiar o mejorar. Ah, lloren por mí, pero quiero seguir igual metido en el lodo. Ah, lloren por mí, necesito tanto de sus oraciones, pero empacándole a lo que no nos es apto para comer a nosotros. ¿Cómo vamos a lograr dar un buen ejemplo? ¿Cómo vamos a lograr dar un buen testimonio? ¿Cómo vamos a lograrlo si nuestro Padre que nos conoce y lo ve desde los Shamaim, pero está aquí también, porque Él está en todo lugar? Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuando estamos pidiendo oración, pero no tenemos la más mínima intención de cambiar. Seguimos odiando, seguimos siendo rencorosos, seguimos tratando mal a las personas. Eso es hipocresía en la tefila. Cumplir.
Realizar oraciones respectivas sin prestar atención al significado o a la intención detrás de las palabras. O sea, oro o rezo solamente por, pues, por compromiso. Pues que es un mandamiento, pues lo tengo que cumplir. Pero nunca logro una conexión. No de este tipo. Acá estamos conectados, gracias al Padre. Pero, ¿qué logro hacer cuando estoy hablando de la tefilá? Cuando estoy haciendo oración, cuando estoy conectado, haciendo shaharit, minha y arbit. Alguien dijo, ay, como que el Roe se está haciendo muy sangroncito, ¿eh? No quiere que se nos abran los micrófonos. Mis hermanos, si no podemos reunirnos 10 en la sinagoga para hacer estas tefilot, buscamos estar conectados a través de estos medios, pero la kavaná, la honra, el respeto que debemos de presentar a nuestro Creador es el mismo, para no caer en la hipocresía. Otro motivo, ocultar la hipocresía propia. Utilizar la oración como una fachada para disimular comportamientos o actitudes que contradicen los valores religiosos. Eso sería hipocresía en la oración. No hagáis como los hipócritas, que les gusta alzar la voz y hacer grandes oraciones en la sinagoga o en la plaza. Es lo mismo, ¿para qué las hacen así? Yeshua no está atacando el modelo de oración, está atacando la hipocresía de la persona que hace esto. ¿Por qué es importante abordar este tema de la oración, familia? Y profundizar un poco en las enseñanzas que Yeshua nos está dando, porque a veces las tomamos de una forma tan superficial. Ay, es que el Mesías nos dijo. Sí, pero también nos mandó a obedecer y nos mandó a ser firmes en los mandamientos. Y dice, no oren como los hipócritas. Entonces dejamos de orar, entonces somos hipócritas. ¿Por qué es importante abordar el tema? Porque si no se pervierte el significado de la oración. La oración en su esencia es una conexión personal y profunda con lo divino. La hipocresía la vacía de su significado y la convierte en un mero acto superficial. Es necesario que se hable de estas cosas. Es necesario que le digamos a la familia que ahora, mira, tenemos que hacerlo con respeto, con honra. De pie, cuando se dice de pie sentado, si quiero estar yo sentadito, pero no me muevo, yo estoy ahí adorando a mi Creador con mucha reverencia, con mis ojitos cerrados. Uy, pues está pidiendo mucho. No lo pedí yo, lo pidió el Mesías Yeshua. Él no lo mandó. Él le dio una elevación. Él es el que nos lo está pidiendo. Él fue el que nos lo ordenó. ¿Por qué es importante abordar ese tema? Porque se daña la credibilidad de la fe. Acá dice de las religiones, les dije que ese era un punto de vista externo, porque daña la credibilidad de la fe. Cuando se ve a personas religiosas actuando de manera hipócrita, se socava la confianza de las instituciones y de la propia fe. Trabajando en el Departamento de Recursos Humanos, llegué a escuchar personas, licenciados, decir, antes buscábamos a este pueblo porque eran bien chambeadores, ahora no los queremos porque son muy flojos, no quieren trabajar, quieren que Dios les dé todo. Y lo más triste, a veces son los que se empezaron a involucrar con robos, con sobornos, con hipocresía, con engaño, con temas tan delicados. Por eso es importante abordar el tema de la oración. Por eso a veces les pido, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos comportamos todo el día allá afuera? Cuando aparentemente nadie me conoce, nadie me ve. Pues Hashem está en los cielos y sí nos ve y conoce todo de nosotros. Y por causa de esa hipocresía, pierde credibilidad el pueblo,
pierde credibilidad. Acá decimos casa de Israel. Ay, sí, mira, esos son los hebreos. Ay, mira, esos son los disque casa de Israel. Judaizantes falsos. Hay muchos que dicen, a mí no me duele. Claro que te duele, pero el orgullo no te deja, porque de alguna manera sabes que tienen razón, porque no estamos haciendo las cosas como Hashem nos lo está ordenando y como el Mesías vino y nos lo enseñó también. Perdemos credibilidad. ¿Por qué es importante abordar el tema? Porque impide el crecimiento espiritual si no se aborda. La hipocresía religiosa impide que las personas se conecten genuinamente consigo mismas, o sea, se impide el crecimiento espiritual, impide que te conectes de forma genuina y no con lo divino, obstaculizando así su crecimiento espiritual. Estoy, pero no estoy. Estoy para que no digan que no entro, pero andamos haciendo otras cosas, enseñando otras cosas y diciendo que somos un pueblo especial, pero actuando con hipocresía avergonzamos, desacreditamos nuestra propia fe. ¿Cómo podemos identificar y evitar la hipocresía en la oración? Una es reflexionando sobre nuestras intenciones. Antes de orar, preguntémonos sinceramente, ¿por qué lo hacemos? ¿Es por una necesidad genuina del corazón? ¿Por cumplir con una obligación social? Me conecto porque amo a Hashem, porque amo a mis hermanos y quiero orar por ellos también. ¿Es genuino mi amor? Y alguien me dijo, si usted habla de eso, muchos ya no se le van a conectar a la oración. Yo espero en Hashem que se conecten más, porque el punto es que a veces no se hablan de estos temas y las personas no crecen en la fe, en su confianza en Dios. Al contrario, se desmoralizan más rápido. ¿Cómo podemos identificar más? Hay que alinear nuestras palabras con nuestras acciones. La oración debe de ser una expresión de nuestra vida interior. Si oramos por paz, debemos esforzarnos por ser pacificadores de nuestras relaciones. Orad por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz, danos paz, mándanos paz. Pero cómo somos buenos para pelear con la esposa y con los hijos. Cómo somos buenos para dividir gente y andar metidos en cosas que no nos importan, en lugar de ser pacificadores. Hay que cultivar la humildad, hay que reconocer nuestras propias limitaciones y pedir perdón por nuestros errores. Eso es fundamental para una oración sincera. Hay que buscar la autenticidad. La oración debe de ser una experiencia personal y auténtica, no una actuación para los demás. ¿Qué dice de la religión? ¿Qué dice la religión sobre la hipocresía en la oración? Y ya nos va conectando otra vez con la misma escritura. La mayoría de las religiones condenan la hipocresía y enfatizan la importancia de la sinceridad en la oración. Por ejemplo, Yeshua critica a los que oraban en público para ser vistos por los demás. ¿Qué podemos hacer para fomentar una oración auténtica? Crear un espacio sagrado. Caray, ¿cómo es eso? El Shabbat, mis hermanos. El Shabbat, las fiestas, días especiales para orar, incluso el Rosh Hodesh. Espacios sagrados, designar un lugar tranquilo y libre de distracciones para orar en esos días fundamentales. Dentro de nuestro hogar, cualquier día de la semana, busque el momento más tranquilo. Practicar la meditación. ¿Qué es la meditación? Y luego la gente que escucha la palabra meditación se va luego con los mediums y todo eso. Y bueno, tanta gente que ha metido esas ideas locas en la misma fe, dañando la actitud de las personas, creando más pericos que personas conscientes al meditar en lo que están hablando.
Hay que practicar la meditación. ¿Cómo? Cuando leas algo, amo del universo, medita en esa palabra. ¿Por qué dices amo del universo? Porque Él es el principio y el fin. ¿Qué es el principio y el fin? Señor, tú eres soberano. ¿Qué es soberanía para ti? Señor misericordioso, ¿de cuál misericordia hablas? Medita en ella. No soy digno de ti. Ah, caray. Medita en lo que estás diciendo. Porque a veces decimos palabras creyendo que son bonitas, pero no meditamos en su significado. Ay, Señor, no soy digno de ti. No soy digno de que me mires, de que me hables. Por favor, mis hermanos, ya de alguna manera, a través del Mesías, fuimos dignificados para que Él nos viera. Ahora nos toca mantenernos en equidad, en obediencia y en amor y justicia. Algo vio en nosotros para que podamos nosotros ser luz, no para que seamos meros objetos inertes. Hay que meditar en las palabras que decimos, hay que meditar en las canciones que cantamos, en cada alabanza, en cada salmo. Yo sé que leemos mucho, pero dése un tiempo para tomar unas palabritas y meditarlas. Leer los textos sagrados nos ayuda mucho. La Biblia nos ofrece mucha inspiración y orientación en nuestra vida espiritual. ¿Qué más se tiene que hacer para fomentar la oración auténtica? Unirse a una comunidad en la común fe. ¿Por qué de un área externa nos hacen una recomendación de unirse a una comunidad? Porque es donde se debe de practicar la oración auténtica, no la hipócrita. No con muchas palabrerías para que pensemos que vamos a ser escuchados. Compartir nuestra fe con otros puede fortalecer nuestras prácticas espirituales. Eso ayuda a otras personas. La tefilá personal en la Biblia. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que se retiran a lugares solitarios para realizar tefilá, como Elías en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18, 42 al 46. Elías, en un momento de profunda crisis, se retira para orar y recibir la respuesta de Dios. Él está hablando con el rey Acab, perdón, creo que sí, y se retira un poco para orar y luego sigue interactuando con el rey. Tenemos a Yeshua en el huerto de Getsemaní, Mateo 26 del 36 al 44, ante la inminencia de su sufrimiento busca la soledad para orar y encontrar consuelo con su padre. Daniel en su aposento, capítulo 6. A pesar de la prohibición real, Daniel persiste en orar 3 veces al día en privado. Daniel sabía la importancia de no ser hipócrita y de no ser como un gentil que por su mucha palabrería cree que va a ser escuchado, sino que meditaba y tenía cuidado con sus palabras y buscaba la sinceridad de su corazón. Características de la oración individual. Intimidad. Es un diálogo personal y directo con Hashem. Espontaneidad. No sigue necesariamente una estructura rígida. Confidencialidad. Se puede realizar en cualquier lugar y momento. Diversidad. Puede expresar una amplia gama de emociones y necesidades. Si se fijan, cuando Yeshua dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te compensará. No hagas una charla pensando que vas a ser escuchado. Concéntrate, conéctate con Él. Él ya sabe qué cosas necesitas, pero conéctate con Él.
No dijo, allá adentro, ponte a orar por toda la comunidad. Si usted encuentra el texto que diga que sí, que eso les dijo, me lo manda por favor y lo revisamos. Tefilá comunitaria en la Biblia. La oración comunitaria, por otro lado, es una experiencia compartida por un grupo de personas. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de oración en comunidad, como el pueblo de Israel en el desierto, Éxodo 17 del 10 al 16. Los israelitas oran juntos mientras Moisés lucha en la batalla. Los discípulos de Yeshua, Lucas 25, 24, 53. Los discípulos se reúnen para orar después de la ascensión de Yeshua. La primera comunidad de creyentes, Hechos 2:42, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la tefilá. Características de la oración comunitaria. Unidad. Fortalece los lazos de unidad entre creyentes. Apoyo mutuo. Ofrece un espacio para compartir las cargas y celebrar victorias juntos. Edificación. Construye la fe y el ánimo de la comunidad. Mire qué importantes son ambas, las características individuales, pero también las comunitarias. Intercesión en la comunitaria permite orar por las necesidades de los demás, que es lo que hacemos. Por eso hacemos también lo que hacemos los lunes. Y por último, Mateo 18, 19 al 20 dice, es un versículo clave que habla sobre el poder de la oración en comunidad. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aún uno o dos podemos orar por otras personas hasta que alcancemos esa representación, esos 10 también. Pero no podemos descuidar ningún modelo de oración. Ambos son altamente importantes. Así que, familia, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por acompañarme en este estudio o en esta reflexión, si lo quiere llamar así también, acerca de la téfila. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Nos vemos la próxima semana en Ani Rotzei Café. Laila Top.